En las aguas turbulentas del Atlántico y el Cantábrico, en un tiempo en que Castilla comenzaba a proyectar su sombra sobre un mundo todavía por descubrir, hubo una familia cuyo nombre se confundía con el eco de los cañones, las velas desplegadas y las intrigas de la corte. Los Enríquez, almirantes de Castilla. Durante más de un siglo, este linaje mantuvo bajo su control uno de los títulos más codiciados del reino: la máxima autoridad naval, el cargo que abría las puertas al poder militar, a la riqueza del comercio y, sobre todo, a la cercanía íntima con la corona. La historia comienza con un gesto político. Los Enríquez no eran simples nobles. Descendían directamente de un hijo de Alfonso XI de Castilla, y por tanto llevaban en su sangre la legitimidad real. No obstante, el destino no les reservó el trono, sino un trono diferente, el del mar. Y en esa transformación de un príncipe bastardo en cabeza de un linaje poderoso se encuentra la esencia de su legado. Una dinastía construida no en palacios, sino en puertos, arsenales y navíos. A finales del siglo XV, cuando Castilla y Aragón se unieron bajo los reyes católicos, el mar se convirtió en una frontera decisiva. Portugal competía en África y el Atlántico. Francia acechaba en el Cantábrico y las ambiciones de Castilla crecían en Italia y más allá del océano. En ese tablero estratégico, los Enríquez, como almirantes hereditarios, se convirtieron en piezas imprescindibles. Ningún otro linaje castellano disfrutó de tal monopolio sobre una función tan vital. Ellos comandaban la flota, custodiaban las rutas y garantizaban que el reino pudiera soñar con imperios ultramarinos. Pero el poder no solo se jugaba en las cubiertas de los barcos. En Valladolid, Medina de Rioseco y otras ciudades de Castilla, los palacios de los Enríquez se alzaban como recordatorios de su influencia. Eran arquitecturas de piedra sobria, de torres y blasones, donde las alianzas se tejían en cenas fastuosas y los acuerdos se sellaban con matrimonios estratégicos. La cercanía con la dinastía Trastámara, y más tarde con Isabel y Fernando, convirtió a los Enríquez en guardianes de secretos de Estado y en árbitros de conflictos navales. El título de almirante de Castilla, concedido en el siglo XV a Fadrique Enríquez, se transformó en patrimonio familiar, transmitido de padres a hijos como si fuera una corona alternativa. Desde entonces, la casa se fortaleció en un equilibrio delicado. No eran reyes, pero en los mares actuaban como tales. Su voz podía decidir si una expedición partía, si una flota se reunía, si un enemigo encontraba resistencia. La paradoja de los Enríquez fascina. Eran al mismo tiempo parte de la nobleza vieja y una rama de la sangre real, aliados imprescindibles y rivales potenciales de la corona. Su lealtad era necesaria, pero su poder suscitaba recelos. Y en ese filo entre la confianza y la sospecha se construyó la trama de su influencia. Cuando uno observa los mapas del tiempo, con las rutas que conectaban Sevilla con Flandes, Santander con Burdeos o Cádiz con las Islas Canarias, debe imaginar que detrás de cada línea azul estaba la sombra del almirante, supervisando, controlando, negociando. Los Enríquez no eran simples soldados del mar, eran estrategas de la política oceánica. El eco de sus nombres aún resuena en los documentos de la época: Fadrique Enríquez, Catalina Enríquez y tantos otros que ocuparon cargos cercanos a los reyes católicos. En sus manos se encontraba la logística de las flotas que acompañaron las campañas de Granada y los preparativos de los viajes que cambiarían la historia del mundo. Porque fue en aquellos años cuando un navegante genovés llamado Cristóbal Colón buscaba apoyo en Castilla, y los almirantes estaban allí,
en el corazón del debate sobre la expansión hacia Occidente. Los cronistas de la época describen la figura del almirante con un aura casi ceremonial. Llevaba capa adornada con brocados, espada símbolo de mando, y el derecho de sentarse junto a los grandes magnates del reino. No era un título meramente honorífico. En tiempos de guerra, significaba organizar las galeras, coordinar los arsenales y velar por la disciplina de capitanes y marineros. La riqueza que ello generaba impuestos, botines, privilegios sobre puertos fluía directamente a la casa de Enríquez, consolidando un patrimonio que rivalizaba con el de los más antiguos linajes de Castilla. Y sin embargo, bajo la superficie de esplendor bullían las tensiones. ¿Cómo mantener una dinastía naval en un mundo donde los reyes recelaban de cualquier poder heredado? ¿Hasta qué punto podían los Enríquez expandir su influencia sin despertar la sospecha de usurpar funciones reservadas a la corona? La respuesta a estas preguntas marcará la trayectoria de la familia. Su ascenso desde la bastardía real hasta la cúspide del poder marítimo revela una historia de ambición, de cálculo político y de habilidad para navegar tanto las aguas del mar como las de la corte. Una historia que, como las olas, alterna momentos de calma luminosa con tempestades que amenazan con hundirlo todo. Hoy, cuando recorremos las ruinas y los palacios que aún llevan el escudo de los Enríquez, cuando leemos los legajos en los archivos reales, descubrimos que su legado no es solo el de un título militar, es también el retrato de un tiempo en que el mar definía la grandeza de Castilla y en que una familia supo transformar la sangre real, no heredada, en un poder más duradero que muchas coronas. Para comprender el poder de los Enríquez como almirantes de Castilla, es necesario retroceder en el tiempo, hasta los años convulsos del siglo XIV, cuando la dinastía Trastámara aún estaba en proceso de afirmarse, y la monarquía castellana vivía desgarrada por guerras civiles, legitimidades cuestionadas, y la fuerza creciente de los linajes nobiliarios. Allí, en ese escenario de alianzas cambiantes y de reyes que enfrentaban a sus propios hermanos, nace la historia de una familia que supo transformar la desventaja de su origen en la base de un linaje poderoso. El fundador de la Casa de Enríquez fue Fadrique Alfonso de Castilla, hijo ilegítimo del rey Alfonso XI y de Leonor de Guzmán, una de las mujeres más influyentes de su tiempo. Fadrique Alfonso, nacido en la primera mitad del siglo XIV, recibió el título de maestre de la Orden de Santiago, una de las más prestigiosas instituciones militares y religiosas de la península. Su poder, sin embargo, despertó recelos en la corte, en especial tras la muerte del rey. La reina María de Portugal, madre de Pedro I de Castilla, ordenó la ejecución de Leonor de Guzmán en Sevilla en el año de 1351, lo que desató una cadena de venganzas y enemistades que marcarían para siempre el destino de sus descendientes. Fadrique Alfonso cayó víctima de esas luchas fratricidas. Fue asesinado por orden de su propio medio hermano, el rey Pedro I, en la ciudad de Sevilla, en 1358. Sin embargo, antes de morir, había engendrado a un hijo ilegítimo, Alfonso Enríquez, nacido de su relación con doña Paloma Ben Yahía, una dama de ascendencia judía converso-morisca, y es precisamente Alfonso Enríquez quien se convierte en el tronco inicial del linaje que llevaría su apellido como bandera. El hecho de que tomara el nombre Enríquez no era casual. Representaba tanto la filiación con Enrique de Trastámara, medio hermano de su padre, como una afirmación de pertenencia al nuevo orden dinástico que se impondría en Castilla tras la guerra civil. Alfonso Enríquez creció en un tiempo de profundas tensiones. Mientras Pedro I, conocido como el Cruel, imponía un gobierno de hierro, Enrique de Trastámara, apoyado por Francia y parte de la nobleza,
se levantaba contra él. La victoria de Enrique en la batalla de Montiel en 1369 dio inicio a la dinastía Trastámara, y los Enríquez, vinculados a esa rama, quedaron favorecidos en el reparto de títulos y privilegios. El linaje comenzó a consolidarse a través de matrimonios estratégicos. Alfonso Enríquez se casó con Juana de Mendoza, perteneciente a uno de los linajes más influyentes de Castilla. Esta unión no solo le dio legitimidad social, sino que también tejió una red de alianzas que sería fundamental para el ascenso de sus descendientes. El apellido Mendoza, cargado de prestigio y poder militar, se entrelazaba con el de Enríquez, formando un entramado familiar que difícilmente podía ser ignorado en la política castellana. De esta unión nació Fadrique Enríquez de Mendoza, quien sería reconocido como primer almirante de Castilla de la familia. La concesión de este título, en el año 1416, por el rey Juan II de Castilla, no fue un gesto aislado. Respondía a la necesidad de premiar la lealtad de un linaje que, además de tener sangre real, había demostrado su capacidad para sostener a la dinastía Trastámara frente a sus rivales. El título de almirante otorgaba control sobre las flotas, los puertos y una parte significativa de los ingresos marítimos del reino. Desde ese momento, el mar pasó a ser la herencia más valiosa de los Enríquez. El asentamiento principal de la familia se situó en Medina de Rioseco, en la actual provincia de Valladolid. Allí construyeron palacios y conventos, y convirtieron la villa en un centro neurálgico de su poder. Medina de Rioseco, conocida como la ciudad de los almirantes, aún conserva huellas de aquel esplendor. Iglesias góticas, conventos renacentistas y el recuerdo de un linaje que impregnó la vida urbana durante siglos. Desde ese lugar, los Enríquez ejercían un poder casi señorial, controlando no solo las rutas marítimas, sino también las redes comerciales que atravesaban Castilla. La elección de Medina de Rioseco no fue casual. La villa se encontraba en el corazón de Castilla, lejos de las costas, pero en una posición estratégica sobre las rutas de comunicación que unían el norte con el sur y el este con el oeste. Desde allí, los almirantes podían mantener una base segura, alejada de los ataques marítimos, pero lo suficientemente conectada como para controlar la logística naval. Era en cierto modo una declaración de que el poder del mar se ejercía también desde tierra firme. Los Enríquez consolidaron su poder a través de vínculos constantes con la monarquía. Durante el reinado de Enrique III y Juan II, su presencia en la corte era permanente. No eran simples almirantes militares, sino consejeros cercanos a los monarcas. La doble condición de ser descendientes de sangre real y al mismo tiempo grandes señores territoriales los situaba en una posición única. Podían reclamar tanto la lealtad de la nobleza como la confianza de los reyes. Es importante destacar que la figura del almirante de Castilla no era una mera dignidad honorífica. El almirante tenía competencias reales. Debía organizar las flotas, supervisar la construcción y mantenimiento de galeras, coordinar la defensa de las costas y garantizar la seguridad de los puertos. Además, recibía ingresos provenientes de tasas aduaneras y privilegios comerciales. Controlar este título significaba controlar una parte sustancial de la economía castellana. Con el tiempo, el cargo se hizo hereditario dentro de la familia Enríquez, un hecho excepcional en la administración castellana, donde la corona solía evitar que los títulos militares se perpetuasen en un mismo linaje. Este privilegio, confirmado por sucesivos monarcas, consolidó la posición de los Enríquez como una especie de dinastía naval. A diferencia de otros grandes linajes castellanos,
cuyo poder se basaba en tierras o cargos cortesanos. Los Enríquez tenían su fortaleza en el mar y en el comercio marítimo. La herencia también se aseguró mediante una política matrimonial calculada. Los Enríquez enlazaron con casas como la de Velasco, los Alburquerque y los propios Mendoza, creando una red de parentesco que les protegía de enemigos y les garantizaba influencia en la corte. Estas alianzas permitieron que la familia se mantuviera en el centro de la política castellana, tanto en épocas de estabilidad como en los momentos de crisis dinástica. El vínculo con los reyes católicos se selló definitivamente cuando Juana Enríquez, hija de Fadrique Enríquez, se casó con Juan II de Aragón y se convirtió en reina consorte de Aragón. De esa unión nació Fernando el Católico, futuro rey de Aragón y esposo de Isabel de Castilla. Es decir, el propio Fernando, arquitecto de la unidad hispánica y de la expansión ultramarina, era nieto directo de la casa de Enríquez. Este parentesco colocaba a la familia en una posición inigualable. Eran, literalmente, los abuelos de la nueva monarquía hispánica. Con este entramado de sangre, política y mar, la casa de Enríquez construyó una identidad única. No eran simples nobles de provincia, ni tampoco un linaje de alta nobleza desvinculado de la corte. Eran parte de la familia real, pero sin la carga de la corona. Eran señores territoriales, pero su verdadero poder estaba en los puertos y las flotas. En una Castilla que comenzaba a mirar hacia el océano, esta combinación los convirtió en figuras esenciales de la transición hacia la modernidad. El relato de sus orígenes muestra un proceso de legitimación gradual, de la bastardía real a la nobleza reconocida, de los enfrentamientos sangrientos del siglo XIV a la estabilidad política del siglo XV, de un simple apellido a un título hereditario. En cada etapa, los Enríquez supieron adaptarse, forjar alianzas y aprovechar las circunstancias. Y esa capacidad de adaptación explica en gran medida su longevidad como linaje de poder. La casa de Enríquez no se entendía a sí misma solo como una familia de nobles, sino como una dinastía destinada a ejercer un papel de primer orden en el destino del reino. La memoria de Fadrique Alfonso, muerto a traición en Sevilla, se transformó en un mito familiar que reforzaba la idea de que su descendencia merecía un lugar destacado. Y, al mismo tiempo, la alianza con los Trastámara y más tarde con los reyes católicos les otorgaba una legitimidad que ninguna otra familia podía reclamar con tanta fuerza. En las raíces de los Enríquez se esconde la paradoja de la nobleza castellana. El poder podía nacer de la bastardía, la fortuna podía surgir de la desgracia, y una familia podía convertirse en indispensable incluso para los propios reyes. Cuando la historia de Castilla alcanza los siglos XV y XVI, los Enríquez ya no eran simples descendientes de un bastardo real, ni únicamente un linaje de influencia regional. Se habían convertido en una de las casas más poderosas del reino, dueños de un título naval que no solo les daba prerrogativas militares, sino que los situaba en el corazón mismo del proyecto político que transformaría a España en potencia mundial. El punto de inflexión llega con Fadrique Enríquez de Mendoza, segundo almirante de Castilla e hijo de Alfonso Enríquez y Juana de Mendoza. Su vida marca el inicio de la gran proyección de la familia. Fue él quien, en los años iniciales del siglo XV, consolidó el carácter hereditario del almirantazgo, asegurando que el título se transmitiera dentro del linaje como si fuese una auténtica corona paralela. Fadrique, apoyado por el rey Juan II, construyó una base política sólida. Levantó residencias que aún hoy conservan su memoria y multiplicó las alianzas matrimoniales con linajes de primera fila. Pero su mayor golpe de fortuna fue su hija,
Juana Enríquez, casada con Juan II de Aragón, se convirtió en reina y madre de Fernando el Católico. Este hecho es crucial. Los reyes católicos, símbolo de la unidad hispánica y del inicio de la expansión ultramarina, tenían sangre Enríquez en sus venas. El propio Fernando, artífice junto a Isabel de la toma de Granada y del patrocinio de Cristóbal Colón, era nieto directo de Fadrique Enríquez. Con ello, la familia alcanzaba la cúspide de su influencia. No solo eran almirantes hereditarios, eran también parientes de los reyes. Durante el reinado de los reyes católicos, el cargo de almirante adquirió una relevancia sin precedentes. Castilla necesitaba flotas para múltiples frentes: la guerra de Granada, la protección de las rutas comerciales en el Cantábrico y el Atlántico, la vigilancia frente a los corsarios berberiscos y, más tarde, los viajes hacia territorios desconocidos. En todos estos ámbitos, la voz de los Enríquez era decisiva. Su autoridad se extendía sobre capitanes, constructores navales y marineros. Su firma podía activar una expedición o frenar un proyecto. La toma de Granada en 1490 no puede entenderse sin el soporte naval que aseguraba la llegada de víveres y pertrechos. En esa logística, los almirantes jugaron un papel de primer orden. Los cronistas señalan que Medina de Rioseco, centro neurálgico de la familia, se convirtió en un espacio de planificación donde se discutían movimientos estratégicos que luego se ejecutaban en Málaga, Cádiz o Palos de la Frontera. Ese mismo año, Cristóbal Colón emprendía su viaje hacia Occidente. Aunque la figura del navegante genovés ha eclipsado a muchos protagonistas secundarios, es un hecho que el título de almirante de Castilla estaba íntimamente ligado a los debates que acompañaron su empresa. Los Enríquez, como máximos responsables de la Marina castellana, no podían permanecer ajenos a un proyecto que prometía cambiar la geografía del poder. Aunque Colón recibiera para sí mismo el título de almirante de la mar Oceana, la existencia de un almirante hereditario dentro de Castilla condicionó las negociaciones y subrayó la importancia del mar como espacio de jurisdicción política. Mientras tanto, la riqueza de la familia crecía de manera exponencial. Los ingresos provenientes de las tasas aduaneras, el control de los puertos y los privilegios sobre rutas comerciales aseguraban un flujo constante de rentas. Con ese dinero, los Enríquez embellecieron Medina de Rioseco, erigiendo iglesias como Santa María de Mediavilla o San Francisco, y fundando conventos que aún hoy son testimonio de su grandeza. La ciudad comenzó a ser conocida como la Ciudad de los Almirantes, un título honorífico que reflejaba la simbiosis entre la familia y su espacio de poder. El esplendor alcanzó su apogeo con Alonso Enríquez y su descendencia, quienes ocuparon el almirantazgo durante el tránsito del siglo XV al XVI. Sus palacios eran escenarios de fastuosos banquetes, en los que se reunían no solo nobles de Castilla, sino también emisarios extranjeros. En esas mesas se negociaban alianzas, se discutían matrimonios estratégicos y se diseñaban proyectos políticos que a menudo trascendían las fronteras del reino. El Renacimiento aportó un nuevo aire cultural. Los Enríquez, al igual que otros linajes poderosos, se convirtieron en mecenas del arte y la arquitectura. Financiaron retablos, encargaron obras a escultores y pintores, y dejaron tras de sí un legado artístico que aún adorna iglesias y conventos de Castilla. En sus residencias, la piedra gótica fue dando paso a la armonía renacentista, reflejo de una nobleza que quería mostrarse moderna y acorde con los nuevos tiempos. La era dorada de la familia coincidió también con la consolidación de la monarquía hispánica bajo los reyes católicos. Y aquí reside otra de las paradojas de los Enríquez. A pesar de ser indispensables en la marina,
nunca llegaron a constituirse en un poder rival directo a los reyes. Supieron mantener un delicado equilibrio entre la ambición familiar y la lealtad a la corona. Este rasgo explica por qué conservaron su título hereditario durante generaciones, cuando otros cargos de naturaleza semejante fueron absorbidos por la administración real. Los vínculos sanguíneos con Fernando el Católico otorgaban a la familia un estatus inigualable. No eran simplemente servidores del rey, eran familiares de la realeza. Esto les permitió actuar como mediadores en conflictos cortesanos y, al mismo tiempo, les abrió puertas a privilegios económicos. Por ejemplo, el acceso a concesiones de puertos y rutas comerciales se veía facilitado por esa cercanía con la corona. En la primera mitad del siglo XVI, durante el reinado de Carlos V, los Enríquez mantuvieron su posición. El emperador, que heredaba un imperio que se extendía por Europa y América, necesitaba asegurarse de que las flotas castellanas respondieran a sus intereses. El almirante de Castilla seguía siendo una pieza clave en ese engranaje. Sin embargo, con el crecimiento del poder imperial, empezaba a vislumbrarse una tensión. ¿Podía un título hereditario conservar su relevancia frente a una monarquía que cada vez más buscaba centralizar el poder? La respuesta, en esos años, seguía siendo afirmativa. Los Enríquez conservaron tanto el almirantazgo como sus señoríos en Medina de Rioseco. El prestigio de la familia era tal que su escudo con las franjas rojas y el castillo dorado se mostraba con orgullo en las fachadas de palacios e iglesias. Su presencia en la vida política era continua, participando en cortes, consejos y embajadas. Los cronistas hablan de fasto y magnificencia. Medina de Rioseco acogía procesiones en las que la familia desfilaba con ropajes de terciopelo y brocados, acompañados de séquitos de caballeros y clérigos. Las celebraciones religiosas eran patrocinadas por ellos, reforzando así su imagen de piedad y legitimidad social. El pueblo los reconocía como señores protectores, aunque también resentía en ocasiones la carga de impuestos y servicios que suponía mantener el esplendor de la casa. En este período, los Enríquez se convirtieron en un modelo de lo que los historiadores han llamado la nobleza de servicio. Familias que, en lugar de enfrentarse abiertamente a la monarquía, optaban por integrarse en su maquinaria, obteniendo a cambio privilegios y rentas. Esa estrategia resultó eficaz. Mientras otros linajes caían en desgracia por desafiar al poder real, los Enríquez se mantuvieron en la cumbre durante más de un siglo. Su ascenso y esplendor eran visibles no solo en Castilla, sino también en la proyección exterior del reino. Cada vez que una flota partía hacia Italia, hacia Flandes o hacia las costas del norte de África, el sello del almirante de Castilla estaba presente. La familia encarnaba el vínculo entre la tierra y el mar, entre la nobleza castellana y la expansión mediterránea y atlántica. Al llegar a mediados del siglo XVI, la casa de Enríquez había alcanzado su máximo esplendor. Controlaban un título hereditario único. Eran parientes de los reyes católicos y mantenían una fortuna que les permitía rivalizar con los más grandes linajes de la península. Sus palacios, conventos y patronazgos artísticos eran testimonio visible de ese poder, pero toda era dorada contiene en sí misma las semillas de su ocaso. La centralización de la monarquía, la burocratización de los cargos y los nuevos desafíos del imperio global empezarían a cuestionar la vigencia de un título hereditario como el de almirante de Castilla. Toda dinastía que alcanza la cumbre del poder se enfrenta, tarde o temprano, a la sombra de sus propias contradicciones. En el caso de los Enríquez, almirantes de Castilla,
esa sombra se manifestó en forma de conflictos con la corona, rivalidades con otros linajes y tensiones internas que erosionaron la imagen de armonía construida durante la era dorada. Si su ascenso fue un ejemplo de cálculo político y lealtad estratégica, su permanencia en la cima reveló las grietas que toda nobleza hereditaria debía afrontar en un mundo en proceso de centralización. La primera gran tensión surgió en el tránsito del siglo XV al XVI, mientras los reyes católicos reforzaban la autoridad real. Muchos cargos nobiliarios empezaban a ser supervisados directamente por funcionarios de confianza del monarca. El almirantazgo, sin embargo, permanecía como patrimonio hereditario de los Enríquez. Esta excepción despertaba recelos en la corte. ¿Cómo justificar que un linaje controlara de manera perpetua una función tan vital para la defensa del reino? El propio Fernando el Católico, nieto de Juana Enríquez, aceptó la singularidad de la familia, pero nunca dejó de introducir mecanismos para limitar su autonomía. Uno de esos mecanismos fue la creación de capitanes generales de flotas específicas, que respondían directamente al monarca. Aunque el almirante conservaba su rango y prerrogativas, poco a poco sus competencias prácticas comenzaron a fragmentarse. Este desplazamiento provocó fricciones. Los Enríquez se veían aún como dueños legítimos de la marina, pero la corona reducía su capacidad real de decisión. Al mismo tiempo, la familia debía lidiar con enemistades nobiliarias. Linajes como los Mendoza, los Velasco o los Zúñiga competían por el favor real y por cargos estratégicos. Aunque en muchas ocasiones los Enríquez habían tejido alianzas matrimoniales con estas casas, también existía una rivalidad latente. El control de puertos, rutas comerciales y rentas fiscales era motivo constante de pleitos. En Valladolid y Medina de Rioseco se conservan documentos que dan testimonio de largos litigios sobre derechos de aduana, peajes y señoríos marítimos. En el ámbito interno, la propia familia Enríquez no estuvo libre de disputas. La herencia del título de almirante debía pasar de padres a hijos, pero en varias ocasiones surgieron conflictos de sucesión. Los pleitos familiares ante la Real Chancillería de Valladolid muestran cómo primos y ramas secundarias reclamaban derechos sobre el almirantazgo o sobre las rentas asociadas. Estos litigios no solo desgastaban al linaje, sino que ofrecían a la corona oportunidades para intervenir y recortar privilegios. Uno de los episodios más significativos de esta época oscura ocurrió durante el reinado de Carlos V. El emperador, empeñado en consolidar un imperio universal, necesitaba una marina leal y eficiente. Sin embargo, el almirante de Castilla, entonces Fernando Enríquez de Cabrera, se mostró reticente a algunas órdenes imperiales. Aunque no se trató de una rebelión abierta, la tensión entre la fidelidad familiar a su cargo hereditario y la obediencia absoluta al monarca quedó patente. Carlos V, pragmático, toleró la situación, pero avanzó en la creación de estructuras navales imperiales que reducían la centralidad del almirantazgo. La monarquía centralizada de los Austrias mayores fue, en realidad, el mayor enemigo de los Enríquez. La creación de consejos especializados, como el Consejo de Indias y el Consejo de Guerra, absorbió competencias que antes recaían en el almirante. La expansión ultramarina y el comercio con América exigían una administración compleja, que ya no podía depender únicamente de un título hereditario. En este nuevo esquema, el papel de los Enríquez quedó cada vez más simbólico, aunque conservaron sus rentas y su prestigio social. Pero el lado oscuro de la familia no se reducía a tensiones con la corona. También existieron acusaciones de abuso de poder en sus dominios. En Medina de Rioseco,
Los registros municipales reflejan quejas de vecinos contra los recaudadores del almirante, que imponían cargas fiscales excesivas. Aunque los Enríquez eran mecenas del arte y protectores de conventos, también eran señores exigentes, dispuestos a defender sus privilegios con dureza. Esa doble imagen, la de patronos generosos y la de recaudadores implacables, alimentó tanto el respeto como el resentimiento popular. Durante el siglo XVI, además, la familia se vio envuelta en conflictos religiosos derivados de la Reforma y la Contrarreforma. Aunque públicamente se mantuvieron fieles a la ortodoxia católica y fueron benefactores de órdenes religiosas, algunos documentos sugieren que miembros secundarios de la familia fueron investigados por la Inquisición debido a sospechas de prácticas judaizantes. Un eco lejano de los orígenes conversos de Paloma Ben Yahía, madre de Alfonso Enríquez. Estas sospechas nunca alcanzaron al núcleo principal de la casa, pero sirvieron para ensombrecer su reputación en determinados círculos. La situación se agravó durante el reinado de Felipe II. El monarca, obsesionado con el control minucioso de cada aspecto del gobierno, impulsó una burocracia naval que dejaba poco espacio para el almirantazgo hereditario. En la práctica, el almirante de Castilla era ya más un título honorífico que un cargo operativo. Aún así, los Enríquez conservaron sus privilegios económicos y su influencia local en Medina de Rioseco, pero para una familia que había construido su identidad sobre el control del mar, esta pérdida de poder efectivo representaba una humillación. En el terreno personal, varios escándalos familiares contribuyeron a debilitar la imagen del linaje. Amores ilícitos, pleitos por herencias y disputas entre hermanos mancharon el aura de grandeza. La correspondencia conservada en archivos revela acusaciones de mala administración, endeudamiento y derroche en fiestas desmesuradas. Lo que para algunos era símbolo de magnificencia, para otros era signo de decadencia moral. Así, el lado oscuro de los Enríquez se manifestó en 3 frentes simultáneos: la pérdida de poder político frente a la monarquía centralizada, los conflictos con otros linajes y los problemas internos de sucesión y reputación. Cada uno de estos frentes erosionaba un poco más el esplendor alcanzado en la Era Dorada, y sin embargo, el linaje sobrevivió durante generaciones. Incluso cuando el cargo de almirante se había vuelto simbólico, el apellido Enríquez conservaba un peso que obligaba a la corona a reconocerlo. Este equilibrio precario entre grandeza heredada y pérdida de funciones reales definirá el inicio de su declive, porque, al igual que las olas que suben y bajan en el mar, el poder de los Enríquez había alcanzado su marea alta, y toda marea, inevitablemente, está destinada a retroceder. El ocaso de la casa de Enríquez no se produjo de manera repentina, sino como un proceso lento y casi silencioso, paralelo a la transformación de la monarquía hispánica en una maquinaria burocrática cada vez más centralizada. Si la Edad Dorada había sido el tiempo de la gloria naval y el parentesco con los reyes católicos, la edad de la decadencia fue la de la irrelevancia paulatina, disfrazada de honores vacíos y de rentas cada vez más disputadas. El primer golpe significativo vino con la monarquía de los Austrias menores, en los siglos XVII y XVIII. Los reyes Felipe III, Felipe IV y Carlos II gobernaban un imperio en crisis, acosado por guerras exteriores, bancarrotas financieras y rebeliones internas. En ese contexto, los cargos hereditarios fueron vistos por la corona como un lastre, símbolos de privilegios arcaicos que no se ajustaban a las nuevas exigencias del Estado. El título de almirante de Castilla, en manos de los Enríquez,
era ya poco más que una dignidad ceremonial. Las flotas reales eran comandadas por marinos profesionales designados directamente desde Madrid, y el Consejo de Indias absorbía todas las competencias relacionadas con América y el comercio ultramarino. El almirante conservaba ciertos derechos económicos y jurisdiccionales, pero estos se veían cada vez más cuestionados. La centralización borbónica, tras la llegada de Felipe V en el siglo XVIII, supuso el golpe definitivo. Los Borbones, influenciados por el modelo francés, limitaron de manera drástica los privilegios señoriales y eliminaron cualquier cargo hereditario que pudiera competir con la autoridad del Estado. Aunque el título de almirante se mantuvo como una distinción honorífica, dejó de implicar funciones reales en el gobierno de la Marina. Mientras tanto, la situación económica de la familia comenzaba a deteriorarse. Medina de Rioseco, antaño la ciudad de los almirantes, entró en un periodo de estancamiento. El comercio castellano perdió relevancia frente al auge de Sevilla y luego de Cádiz como centros del comercio americano. Los palacios de los Enríquez, aunque seguían siendo imponentes, empezaron a mostrar signos de abandono. El esplendor renacentista fue dando paso a la melancolía barroca, y las rentas que otrora financiaban grandes banquetes apenas alcanzaban para sostener la apariencia de magnificencia. La sucesión de herederos problemáticos agravó la decadencia. Algunos almirantes fueron más conocidos por sus pleitos que por su gestión patrimonial. Las disputas internas se multiplicaron, con ramas colaterales reclamando derechos sobre bienes y rentas. El linaje, que había sido unificado y estratégico en sus orígenes, se fragmentaba ahora en intereses contradictorios. La Guerra de Sucesión Española, a comienzos del siglo XVIII, también tuvo consecuencias negativas. Aunque la familia intentó mantener una postura de lealtad hacia la nueva dinastía borbónica, sus privilegios fueron recortados en nombre de la uniformidad administrativa. La nobleza castellana en general sufrió un proceso de domesticación política, y los Enríquez no fueron la excepción. En el siglo XVIII, el título de almirante de Castilla estaba ya completamente vacío de funciones. Los Enríquez continuaban portándolo con orgullo, pero se había convertido en una reliquia, un eco de un tiempo en que su palabra decidía la salida de flotas y la seguridad de los mares. La paradoja era evidente. Habían construido una identidad basada en el control naval y ahora eran almirantes sin barcos, sin poder y sin mar. A pesar de todo, la familia intentó adaptarse. Varios de sus miembros se integraron en la administración borbónica o en la carrera eclesiástica, buscando mantener cierta presencia en la vida pública. Otros se refugiaron en la vida cortesana, desempeñando papeles secundarios en Madrid. Pero la grandeza de antaño era imposible de recuperar. La decadencia alcanzó su expresión simbólica en la desamortización del siglo XIX. Los bienes eclesiásticos patrocinados por los Enríquez fueron expropiados, y con ellos se perdió buena parte del legado artístico de la familia. Conventos y monasterios fundados por los almirantes quedaron abandonados o en ruinas. Medina de Rioseco, despojada de su antigua centralidad, se convirtió en una ciudad de provincias, marcada por el recuerdo más que por la presencia efectiva de su nobleza. En lo personal, algunos descendientes de los Enríquez se vieron envueltos en deudas y escándalos. La incapacidad para gestionar el patrimonio en un mundo moderno, donde las rentas agrarias perdían valor frente al comercio y la industria, los dejó rezagados. El apellido todavía evocaba respeto, pero ya no garantizaba riqueza ni influencia. La historiografía del siglo XIX, en plena efervescencia del liberalismo, miró a los Enríquez como un ejemplo de la aristocracia caduca que había vivido de privilegios
sin adaptarse a los cambios. Cronistas locales describían con nostalgia las procesiones fastuosas de antaño, cuando los almirantes desfilaban rodeados de caballeros y clérigos, pero lo hacían con el tono melancólico de quien recuerda algo que ya no volverá. La decadencia, sin embargo, no borró del todo la memoria. Los palacios y conventos de Medina de Rioseco permanecieron en pie, aunque deteriorados, como testigos mudos de la grandeza perdida. Los archivos reales seguían conservando documentos con el sello del almirante, y los genealogistas continuaban reconociendo a la familia como uno de los linajes más ilustres de Castilla. Así terminó, lentamente, la hegemonía de los Enríquez, no en un estallido de violencia o en una traición sangrienta, sino en el desgaste gradual de sus privilegios, en la conversión de su título en un adorno sin poder, y en la pérdida de relevancia de su territorio. La caída de los Enríquez es, en ese sentido, un reflejo de la transformación de la nobleza castellana en la Edad Moderna. De actores políticos decisivos a reliquias de un orden antiguo, el almirante de Castilla seguía existiendo. Sí, pero ya no comandaba flotas ni decidía batallas. Era un título en busca de un significado, un nombre resonante que había perdido su ancla en la realidad. El recuerdo de la casa de Enríquez, almirantes de Castilla, no se mide hoy en la fuerza de sus galeras, ni en la capacidad de sus flotas para dominar los mares. Tampoco en la influencia que ejercieron en las cortes de Juan II, los reyes católicos o Carlos V. Se mide en algo más profundo, en la huella que dejaron en la memoria de Castilla y en la arquitectura de un tiempo en que la nobleza podía ser a la vez sombra del poder real y espejo de sus contradicciones. Medina de Rioseco, la llamada ciudad de los almirantes, es quizá el testimonio más palpable de su legado. Sus iglesias góticas y renacentistas, como Santa María de Mediavilla o Santiago, llevan aún los escudos de los Enríquez tallados en piedra. Los conventos fundados por la familia recuerdan su papel como mecenas y protectores de órdenes religiosas. Caminar por sus calles es recorrer un museo vivo del poder señorial, un lugar donde la grandeza y la decadencia se entrelazan como en un relato épico. El apellido Enríquez sigue evocando en la historiografía la paradoja de la nobleza castellana. Fueron descendientes de un bastardo real, convertidos en una dinastía naval. Fueron parientes directos de los reyes católicos, pero terminaron relegados a un título vacío. Su trayectoria muestra cómo la nobleza medieval, basada en privilegios hereditarios, se vio poco a poco absorbida por una monarquía que necesitaba centralizar y modernizar el poder. En lo político, el legado de los Enríquez es ambivalente. Por un lado, representan la adaptación exitosa de un linaje al servicio de la corona, convirtiéndose en pieza clave de la expansión castellana en los siglos XV y XVI. Por otro, encarnan la vulnerabilidad de los privilegios heredados frente al avance de los estados modernos. En ellos se puede leer, como en un espejo, el destino de muchos linajes de la nobleza vieja de Castilla. Gloria inicial, esplendor dorado, tensiones con la monarquía y una decadencia lenta pero inevitable. Culturalmente, su huella es más duradera. Los Enríquez fueron promotores de arte, arquitectura y vida urbana. Su mecenazgo dejó un patrimonio que aún hoy puede contemplarse en retablos, claustros y palacios. En un mundo en el que la nobleza buscaba legitimidad no solo a través de la guerra, sino también de la ostentación cultural, los Enríquez supieron construir símbolos que sobrevivieron a la pérdida de su poder político. La reflexión sobre su historia invita a preguntarse por la naturaleza del poder.
¿Es el poder un patrimonio que se hereda, como creyeron los Enríquez cuando convirtieron el almirantazgo en título familiar? ¿O es una función que tarde o temprano los reyes y los estados modernos reclaman para sí mismos? La respuesta que ofrece la historia es clara. Ningún linaje, por poderoso que sea, puede resistir indefinidamente al cambio de las estructuras políticas. El legado de los Enríquez también interpela al presente en otro sentido. Nos recuerda que la grandeza no siempre se conserva en los campos de batalla ni en las actas oficiales, sino en la memoria cultural, en la piedra y en la palabra. Los cronistas que escribieron sobre ellos, los documentos que aún se conservan en los archivos de Valladolid y Simancas, los muros que aún se alzan en Medina de Rioseco, son testigos de un tiempo en que el mar y la sangre real definían destinos. Hoy, los visitantes que recorren la vieja Medina de Rioseco escuchan hablar de los Enríquez como de una dinastía legendaria. La grandeza perdida despierta fascinación y melancolía. Los guías turísticos relatan cómo los almirantes paseaban en procesión con fasto renacentista, mientras los investigadores recuerdan que su título acabó vacío de contenido. En esa contradicción, quizá, reside la esencia de su legado: haber sido al mismo tiempo imprescindibles e irrelevantes. En la historia de España, los Enríquez simbolizan el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, del feudalismo al Estado centralizado, de la nobleza guerrera a la aristocracia cortesana. Su auge y caída son una parábola sobre el destino de las familias poderosas. Todo poder es pasajero, toda gloria se desvanece, pero la memoria, cuando se escribe en piedra y en historia, perdura más allá de la decadencia. El eco de los Enríquez sigue vivo no porque hoy gobiernen flotas, sino porque su historia nos habla de las tensiones eternas entre familia y Estado, entre tradición y modernidad, entre mar y tierra. Una historia que comienza con un bastardo real y termina con un título honorífico, pero que en el camino revela la riqueza y complejidad de la nobleza castellana. Así concluye la crónica de la Casa de Enríquez, almirantes de Castilla. Una dinastía que fue grande en el mar, poderosa en la corte y recordada en la memoria. Una familia que aprendió a navegar en aguas turbulentas, pero que no pudo evitar, al final, el naufragio de su poder.